Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días, maestro. Ya un par de minutos en los que conectan los demás. Ok, vamos a ver dos ejemplos de cómo se resuelve la parábola. Son dos ejercicios. Sobre todo, el primero, que es incluir todos los datos que normalmente se les va a dar, y pues aplicando la ecuación ordinaria según hacia dónde va a abrir lo que es la parábola. Lo vamos a ir platicando. Si tienen dudas, lo detengo y me preguntan y lo platicamos. Si no, lo dejo de corrido y luego también lo platicamos por si hay alguna duda. ¿Ok? Les voy a compartir. Recuerden que el motivo de eso es que es más fácil visualizarlo de esta manera. Entender el tema de esta manera. Un segundito nada más. Ahí va. Me dicen si tienen audio, por favor. Construir la parábola con ¿Tienen audio? Sí. Ok, adelante. un vértice en el punto 3,2 y foco en el punto 3,4. Halla su ecuación estándar y su ecuación general. Bien, comenzamos este ejercicio dibujando un plano cartesiano y en él vamos a localizar la información que nos dan. Entonces, ubicamos el vértice que se encuentra en la coordenada 3,2. Entonces subimos por 3 hasta llegar a 2 y allí tenemos el vértice, ¿sí? Es la coordenada 3,2. Y nos dan también
el foco, que se encuentra en la coordenada 3,4. Subimos por 3 hasta llegar a 4, tenemos este punto y allí ubicamos el foco, coordenada 3,4. Allí ya podemos ver que el eje de la parábola, lo que se llama el eje de simetría, será vertical, será una recta que pasa por el foco y por el vértice y por el número 3. Entonces el eje de simetría será la recta x igual a 3. Vamos a dibujarla. Allí tenemos el eje de simetría, que como dijimos es la ecuación x igual a 3, una recta vertical que pasa por la abscisa 3. Ya podemos decidir qué tipo de parábola vamos a trabajar. Sería una parábola vertical que abre hacia arriba, ¿sí? Recordemos que la parábola pasa por el vértice y su foco debe quedar en el interior de la misma. Entonces más o menos esta será la forma de esa parábola. Vamos a conseguir más información que nos permita dibujarla con precisión. Sabemos que la distancia del vértice al foco es lo que se conoce como P. Y en este caso P vale 2 unidades. La distancia que hay desde 2 hasta 4. Esa misma distancia tenemos que contabilizarla hacia afuera de la parábola. Hemos dicho que la parábola viene así, entonces hacia el exterior de la misma medimos esa misma distancia P, que vale 2 unidades. Por lo tanto llegamos aquí, al eje X. Por allí va a pasar lo que se llama la directriz de la parábola. En este caso la directriz será una recta que coincide con el eje X y su ecuación es y igual a 0. Entonces ya tenemos la directriz con su ecuación. Otro elemento importante de la parábola es el lado recto. El lado recto es un segmento que es perpendicular al eje de simetría y que pasa por el foco, y su longitud es igual a 4 veces P. Como en este caso P vale 2, entonces 2 lo multiplicamos por 4 y eso nos da 8. Entonces este segmento tendrá una longitud de 8 unidades. Lo que hacemos es repartir del foco a la izquierda 4 unidades y del foco a la derecha otras 4 unidades. Entonces, si del foco hacia la izquierda nos movemos 4 unidades, estaríamos haciendo lo siguiente: a 3 le restamos 4, llegamos a menos 1, por lo tanto tendremos este punto. Y del foco hacia la derecha nos movemos 4 unidades, entonces a 3 le sumamos 4 y llegamos a 7. Por lo tanto, aquí tenemos el otro punto. Este lo podemos llamar el punto L y este lo podemos llamar R, ¿sí? Como las iniciales de lo que será el lado recto, es decir, todo este segmento. Vamos a trazar entonces el lado recto y también la parábola. Allí tenemos en color verde el lado recto, ¿sí? Que se define como la cuerda perpendicular al eje de simetría que pasa por el foco, ¿sí? Se llama cuerda porque toca 2 puntos de la parábola. Como habíamos dicho, los extremos son los puntos L y R. Por ejemplo, L tiene coordenada menos 1,4 y R tiene coordenada 7,4. Bien, allí tenemos entonces ya la parábola dibujada con un poco más de precisión. Vamos a entrar a encontrar las ecuaciones que nos pide el ejercicio. Para ello necesitamos entonces el vértice, que es la coordenada 3,2 y que será la pareja h, k. Y también necesitamos el valor de P, que es igual a 2, y el modelo correspondiente a una parábola vertical que abre hacia arriba. Ese modelo es el que apreciamos en este momento. Dice x menos h al cuadrado es igual a más 4p que multiplica a y menos k. ¿Sí? El signo más se debe a que la parábola abre sus ramas hacia arriba. Decíamos que necesitamos el vértice y el valor de p.
el vértice es la pareja h, k, que son los valores que van a ingresar a la formulita. Entonces vamos a reemplazar, sería x menos el valor de h, que es 3, al cuadrado, es igual a más 4, que multiplica p, que es igual a 2, y que multiplica a y menos k, que vale 2. Esto nos queda x menos 3 al cuadrado es igual a 8, que multiplica a y menos 2. Esa sería entonces la ecuación estándar o ecuación canónica, también se conoce con ese nombre, para esta parábola. Entonces ya hemos dado cumplimiento a la primera pregunta. A partir de esta ecuación, de este modelo encontrado, vamos a llegar a la ecuación general. Veamos. Debemos hacer el desarrollo de este binomio al cuadrado y hacer aquí la propiedad distributiva con el 8. Entonces... Sí, Wilmer, ¿qué pasó? Wilmer. Profe, ¿de dónde sacó el 2 al lado del 4? Porque dice más 4, entre paréntesis 2, entre paréntesis y menos 2. ¿De dónde sacó el 2? Ah, ok. ¿Esto de acá? ¿Este 2? Sí. El más 4. Ah, ok. Bueno, recuerden que tenemos 4 diferentes fórmulas dependiendo para dónde abre la parábola. Esta entiendo que es una parábola que abre, lo mencioné en el video, abre para arriba. Ese 2P es la P. Recuerda que la fórmula es 4P. Ese 2 es la distancia que hay del vértice al foco. De 2 a 4, aquí está 2y, o sea, ver acá, 2 para 4, hay 2. Entonces, cuando sustituyan la canónica, en la fórmula canónica, que es esta de acá, por eso pone el 2, 4p, que es 2. Ah, ok, ya. ¿Va? Gracias. Okay. ¿No? Al cuadrado es igual a 8, que multiplica a y menos 2. Esa sería entonces la ecuación estándar o ecuación canónica, también se conoce con ese nombre, para esta parábola. Entonces ya hemos dado cumplimiento a la primera pregunta. A partir de esta ecuación, de este modelo encontrado, vamos a llegar a la ecuación general. Veamos. Debemos hacer el desarrollo de este binomio al cuadrado y hacer aquí la propiedad distributiva con el 8. Entonces recordemos que un binomio al cuadrado se desarrolla así. El cuadrado del primer término, es decir, x al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo. Entonces 2 por x por 3 nos da 6x, más el segundo término elevado al cuadrado. 3 al cuadrado nos da 9. Y esto es igual a la propiedad distributiva con el 8. Nos queda 8y menos 16. Ahora lo que hacemos es pasar estos dos términos al lado izquierdo de tal manera que la ecuación nos quede igualada a 0. Entonces nos queda así, pasa menos 8y, pasa más 16 y esto queda igualado a 0. Finalmente organizamos la ecuación de la siguiente manera. Primero, con la variable que se encuentra al cuadrado, en este caso x, luego el término que contiene la x, que sería 6x, después el que contiene la y, menos 8y, y al final la suma de los términos independientes. 9 más 16 nos da 25 y esto queda igualado a 0. Esa sería entonces la ecuación general para esta parábola. Y de esta manera hemos terminado nuestro ejercicio. Ok, ¿se fijaron cuáles son los datos iniciales que necesitamos para llegar a esta ecuación? ¿Qué se necesitó? Las coordenadas del vértice, P, la distancia, y ya. Y la del foco. El foco. También. Para poder sacar P, como dice Jennifer, ¿no? Con el vértice, con las coordenadas del vértice y la coordenada del foco, puedo sacar P y ahora sí aplicar la fórmula general. La directriz, recuerden que el eje de simetría, pues es obvio, ¿no? El que pasa entre el vértice y el foco.
realmente eso no lo habíamos visto. La directriz es el espejo con respecto a la distancia de P con el foco. O sea, aquí habría 2P de diferencia, pues aquí el foco, la directriz vendría siendo el mismo eje X, o X igual a 0. No, Y igual a 0. Pues eso lo vamos a ver más con uno de los ejercicios que vamos a ver. ¿Queda alguna duda de esto, muchachos? Desarrollar el binomio al cuadrado, pues eso ya saben cómo, eso es del semestre pasado. ¿Queda alguna duda? No. Ok. Vamos a ver un ejercicio más donde nos dan la ecuación y tenemos que regresar al encontrar el vértice y el foco. ¿Ok? Y de ahí pasamos al ejercicio del PDF y con eso terminamos la clase. Tenemos en este caso la ecuación de una parábola y para ella vamos a determinar las coordenadas de su vértice y también de su foco. Para ser más precisos, se trata de una parábola vertical porque es la letra X la que se encuentra elevada al cuadrado. Entonces, esta ecuación debemos conducirla al modelo X menos H al cuadrado igual a más o menos 4P por Y menos K. Este es el modelo correspondiente a una parábola vertical. Se trabaja con el signo más si la parábola abre sus ramas hacia arriba y con el signo menos si abre sus ramas hacia abajo. En este caso, H y K son las coordenadas del vértice y P es la distancia que existe entre el vértice y el foco. Entonces, para llevar esta ecuación al modelo que habíamos presentado, vamos a hacer lo siguiente. Comenzamos por dejar en el lado izquierdo de la igualdad los términos que contienen la X. Entonces, se queda 2X al cuadrado más 8X y pasamos estos términos al otro lado. Nos queda igual a Y menos 8. Y está negativa, llega con signo positivo y 8 que está con signo positivo llega al lado derecho con signo negativo. Ahora, en el lado izquierdo necesitamos que este término que contiene x al cuadrado nos quede con coeficiente 1. Para ello vamos a dividir ambos lados de la igualdad por 2. Si este término se divide por 2, nos queda x al cuadrado, ya tiene coeficiente 1. Si este término lo dividimos por 2, nos queda más 4x. Al otro lado de la igualdad, y dividido entre 2, nos queda como y medios, y esto menos 8 dividido entre 2, que nos da 4. Enseguida vamos a realizar lo que se llama la completación del trinomio cuadrado perfecto en el lado izquierdo. Entonces, volvemos a escribir esos dos términos, x al cuadrado más 4x, dejamos un espacio y escribimos lo del lado derecho. Entonces, acá en el lado izquierdo, como decíamos, aquí ya hay coeficiente 1, entonces nos concentramos en el segundo término. A este coeficiente, es decir, a este número que acompaña a la x, vamos a extraerle la mitad. La mitad de 4 nos da 2, y ahora este número se debe elevar al cuadrado. Si 2 se eleva al cuadrado, nos da como resultado 4. Ese 4 se agrega en el lado izquierdo y para mantener el equilibrio de la igualdad, también se agrega en el lado derecho. De esta forma conseguimos en el lado izquierdo lo que se llama un trinomio cuadrado perfecto, es decir, una expresión que podemos factorizar y que nos va a dar como resultado un binomio elevado al cuadrado. Ese binomio se construye de la siguiente manera. Extraemos la raíz cuadrada del primer término, que es x, la raíz cuadrada del último término, es decir, del tercero, que será 2, y en la mitad escribimos el signo que trae el segundo término, es decir, signo más. Entonces, x más 2, todo eso elevado al cuadrado, es la factorización de este trinomio cuadrado perfecto. En el lado derecho tenemos lo siguiente, menos 4 y más 4
se eliminan entre sí. Son términos opuestos. Entonces nos queda y medios, que se puede escribir como un medio de y. Así hemos llegado al modelo que distingue la parábola vertical, el que habíamos mencionado al principio, x menos h al cuadrado igual a más o menos 4p por y menos k. Como se observa, en este caso tenemos signo positivo después del igual. Entonces acá ya podemos descartar este signo menos y sabemos con exactitud que se trata de una parábola vertical que abre sus ramas hacia arriba. Si hacemos la confrontación de cada uno de los elementos de esta ecuación y su modelo, entonces tenemos lo siguiente. El término menos h lo podemos igualar con más 2. Es decir, lo que aquí está después de la x en el modelo, lo igualamos a lo que tenemos después de la x en la ecuación obtenida. Aquí multiplicamos por menos 1 ambos lados de la igualdad. Allá nos queda h positivo y en el lado derecho nos queda más 2 por menos 1, que es menos 2. Ahora, el término menos k lo tenemos que igualar con lo que haya después de la y. Esta letra y la podríamos escribir también como y menos 0. Esto sigue siendo y. Entonces decimos que menos k es igual a menos 0. Haciendo la confrontación, esto se multiplica por menos 1 a ambos lados. En el lado izquierdo nos queda k y en el lado derecho 0 por menos 1 sigue siendo 0. Recordemos que 0 no tiene signo y de esta manera ya tenemos la pareja HK que constituye el vértice de la parábola. Será la pareja menos 2, 0. Esto es h y 0 es k. Anotamos por acá el resultado obtenido y a continuación debemos determinar cuánto vale p. Para ello igualamos 4p, es decir, lo que tenemos a la izquierda de este paréntesis con lo que nos dio acá en la ecuación obtenida, es decir, con un medio. De allí vamos a realizar el despeje de p. Podemos dividir ambos lados de la igualdad entre 4. Nos queda 4p sobre 4 y en el lado derecho tenemos la fracción 1/2 que se divide entre 4, pero a este 4 le completamos con denominador 1. En el lado izquierdo de la igualdad, estos dos números se cancelan o se eliminan y nos queda entonces p. Mientras que en el lado derecho podemos aplicar la ley de la oreja para efectuar esa división de fracciones. En la parte de arriba tenemos 1 por 1, que nos da 1, y en la parte de abajo 2 por 4, que nos da 8. Entonces el valor de p es 1/8. Sin necesidad de graficar con exactitud esa parábola en el plano cartesiano, es posible determinar las coordenadas del foco de la siguiente manera. Esta ecuación dijimos que corresponde a una parábola vertical que abre sus ramas hacia arriba. Por acá tenemos el vértice. Y recordemos que por ese punto pasa una línea vertical que corresponde al eje de simetría de la parábola. Y sobre esa recta vamos a tener el foco en el interior de la parábola. Recordemos que P es la distancia que existe entre el vértice y el foco. También será la distancia que hay entre el vértice y la directriz. En este caso la directriz será una recta horizontal que pasa más o menos por acá y que es perpendicular al eje de simetría de la parábola. Entonces repetimos, P es la distancia que hay desde el vértice hasta el foco, esto es P, y también la distancia que hay desde el vértice hasta el punto de corte de la directriz con el eje de simetría. Por lo tanto, para encontrar las coordenadas del foco pasa lo siguiente. Como el foco y el vértice se encuentran en la misma vertical,
entonces la coordenada en X no se afecta, sigue siendo -2. Y como el foco está arriba del vértice a una distancia P, lo que hacemos es a la ordenada del vértice sumarle el valor de P. Es decir, que a 0 le sumamos 1/8 y eso nos da como resultado 1/8. Entonces, -2,1/8 serán las coordenadas del foco de esa parábola. Y así hemos terminado este ejercicio. Estas coordenadas constituyen la respuesta. Ok, este fue un ejemplo de cómo podemos obtener todos los datos iniciales partiendo de la ecuación. Está un poco enredadito. Sin embargo, no nos vamos a enfocar mucho a este tipo de problema. Si requerimos verlo de nuevo, pues vemos una vez más los ejercicios. ¿Ok? Entonces no se estresen tanto con esto. Vamos a ver los ejercicios del PDF. Resolvemos ejercicios hoy y posiblemente el viernes. Y su ADA quedaría para el lunes de la próxima semana. ¿Ok? Ya de ahí, del lunes de la próxima semana, nos queda todo el resto de la semana para ver elipse e hipérbola. Porque creo que el corte termina el 18 de noviembre. El 19 de noviembre. O el 18, no sé. Según yo es 19. Y ya para esa fecha ya debemos haber acabado todo. Entonces, pues ahí queda. Vamos a ver el PDF. Ok, aquí está la ecuación, perdón, el ejercicio. Les dice, realiza un bosquejo de cada parábola con vértice en el origen. O sea, quiere decir que el vértice está acá, ni siquiera está fuera del origen, está en el origen. Y determina su ecuación y le da directriz. Este es el foco. Y luego vemos lo de la directriz. Lo vemos aquí al final. Con esos datos, con el vértice que está acá y el foco, encuentren la ecuación de la parábola, por favor. Adelante.
Recuerden que primero tienen que identificar hacia dónde abre la parábola y de ahí, la clase pasada vimos 4 fórmulas para la parábola. Cada una dependía de hacia dónde abría la parábola. Primero tienen que identificar hacia dónde abre y una vez que sepan hacia dónde abre, usar la ecuación para esa parábola. Y ya. Dijo que la directriz no, ¿verdad? No, o sea, si la puedes sacar, puedes sacarla. Si recuerdas cómo sacarla, adelante. Ponla, me dices también la ecuación.
Mientras tanto voy a pasar lista. Paola Noemí, Presente. Christopher David, Presente. Moisés Isaías, Dulce Saraí, Presente. Delia Lely, Presente. Alondra Layana, Presente. Mariana Alejandra, Prada, Gil Torres, Presente. Jorge, Andrea Alexis, Presente. Jennifer Yasmin, Presente. Paul Michael, Presente. Edgar Fernando, Samantha Carolina, Justin Dominic, Presente. Segovia, Iris, Presente. ok, Segovia te vi, gracias Iris, Dana Presente. y Wilber. Presente. Excelente. ¿Cuánto? ¿Quién ya lo terminó? ¿A quién cree que ya lo terminó? Yo. Wilber, ¿cómo te queda? La parábola abre hacia abajo. Ok, abre hacia abajo. A ver, permítame. Abre hacia abajo. Ok. ¿El foco dónde queda? El foco queda en Acá, ¿no? menos Cero. 3. Ok. Sí. Pues quiere decir que el foco queda, abre hacia abajo. Más o menos hace este movimiento. ¿No? Hace una cosa Sí. así. Ok. Estoy bosquejando, no sé por dónde paso. Ok. Entonces, ¿cuál es la ecuación que se usa para cuando la parábola abre hacia abajo? Puedes decírmela, la canónica, la normal, sin sustituir la que te da, la que nos dio el video el día pasado. ¿Cuál es? X menos h al cuadrado es igual a menos 4p. ¿Por Y Y? menos... K. Ok. Entonces, sustituimos. Aquí, pues obviamente, HK es 0,0. ¿Recuerdan? HK es el vértice. ¿Dónde se encuentra ubicado el vértice? Ahí, ¿qué estoy haciendo? Entonces, tenemos que HK vale 0. Entonces, al sustituir X menos H, pues se quedaría 0, menos 0, esto al cuadrado. Igual a menos 4P, menos 4P. P aquí, ¿cuánto vale? 3. Vale 3. 3, ¿no? Porque es la distancia del vértice al foco. Entonces, B vale 3. Vale 3. Por Y menos K, pero pues K también vale 0. ¿Ok? Entonces, como eso se hace 0, eso se anula. Y me queda X al cuadrado. Pues X al cuadrado, X al cuadrado, pues es X al cuadrado. Igual a menos 4 por 3, menos 12. Y esta Y, como igual, pues se queda así, 0, 0. Pues se queda Y nada más. Entonces sería menos 4 por 3 por Y. Me va a quedar menos 12Y. Y cuando despejamos, igualamos a 0, pues me queda X cuadrada.
Pasa de este lado que era positivo, más 12y igual a 0. Y listo. Tienen la ecuación de la parábola. De la directriz, recuerden que la directriz es como un espejo del foco. Si aquí la distancia entre el vértice y el foco hay 3, de arriba hacia abajo, la directriz queda hacia arriba. También una distancia de 3 cuadritos o 3 centímetros. Quedaría acá. Y la directriz, recuerden que la directriz es una línea. ¿Sí? ¿Y cuál es la ecuación? Pues lo que valga esto. Y igual a 3. Esa es su ecuación. O en todo caso, y desactualizó. No me gustó la actualización que tiene. Y menos 3 igual a 0. Y esta es la directriz, la ecuación de la directriz. ¿Sí ven cómo sale? Pasa la gráfica. ¿En dónde pasa la línea? En y igual a 3. Listo, es esta. La despejan igual a 0 y menos 3 igual a 0. ¿Queda? Entonces, ¿siempre se va a hacer así? O, H y K siempre se va a poner con 0. El menos 3 solo sería... Pero es que aquí te lo está diciendo, porque el vértice pasa en el origen. Si el vértice no estuviera en el origen, por ejemplo, estuviese acá, pues H valdría 4 y K valdría 6. Y desarrollas la ecuación. Ok, ya entendí. Eso depende de dónde. Aquí como nos dice de entrada que vértice de origen, pues HK vale 0. Pero eso es porque así nos está diciendo. Yo te lo puedo variar. ¿Okay? Siguiente.
¿Es sacar las dos? Ujú. Ok, muchachos, vamos a dejarlo hasta acá y lo continuamos el viernes, ¿vale?